Hola Miriam, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas Espero que tardes. esté muy bien. De antemano agradecerle por ayudarme en este trabajo. Primero, antes de empezar, quiero decirle que de su consentimiento para que me ayude para realizar la entrevista, su autorización para grabar la entrevista y permiso para utilizar la información con fines académicos. Mm, bueno, lo acepto, no hay problema. Ya. Ahora, más que nada, ¿me puede hablar un poquito sobre usted, sobre su edad, su género, sus años de ejercicio como docente, que ejerció, más dicho? Así un poquito. Bueno, mi nombre es Miriam Parra Solórzano, tengo 54 años, estoy en el magisterio 30 años, trabajo en la Escuela Alejandro Humboldt de la comunidad de Hornapala. Mi institución pertenece a la provincia del Cañar. Tengo 2 años, trabajé en el sector en la zona rural. Bueno, como docente tengo 32 años, eso es lo que le puedo informar. Ya. Ahorita le voy a dar así unas preguntas más o menos sobre su etapa como estudiante de educación básica. La primera es, ¿cómo era la educación durante su etapa como estudiante de educación básica? Bueno, en mi época, la educación era mucho más, responsable, podemos decir así. Nosotros como estudiantes éramos mucho más dedicados, había ese respeto al docente. También había la responsabilidad, creo que esa responsabilidad de cada estudiante, no necesitábamos a lo mejor el empuje del padre de familia. Creo que en nosotros se creó una, ¿qué le puedo decir? Fuimos capaces de hacernos responsables en todo sentido. En esa época había los valores morales, el trabajo participativo de todos los estudiantes, éramos los que elaborábamos nuestros propios aprendizajes. Entonces, en esa época yo creo que fue una educación mucho más centrada en los estudiantes, en las mejoras. Claro. Bueno, ahora más que nada se ha perdido todo eso. Claro, claro, hay una gran diferencia, ¿no? En la educación actual, porque prácticamente los niños, los jóvenes, eh, no, prácticamente no se dedican, no hay ese ejemplo que antes teníamos. No tenemos tampoco el apoyo de los padres de familia, como que el docente ha perdido mucho en estos años, ese poder de, ¿qué le puedo decir?, empujar a los estudiantes, exigir, no se puede en la actualidad, porque el padre de familia es el defensor de su hijo, a pesar de que los jóvenes, los niños, tienen actitudes negativas, pero el maestro se puede decir que estamos con los brazos cruzados en la actualidad. Ujú. Bueno, para la siguiente pregunta es eh, una valoración sobre la educación durante su etapa como estudiante de educación básica. Valoración, podemos decir de que se daba una educación activa, participativa, donde, donde el estudiante, o sea, nosotros como estudiantes estudiábamos a conciencia y siempre luchando para sacar las mejores notas. A lo mejor había esa competitividad entre los estudiantes, esa competencia, se puede decir. Esa era en la época de cuando yo estaba en educación básica. Cada estudiante, cada niño luchaba para ser mejor.
La otra pregunta sería, durante su etapa educativa como estudiante de educación básica, ¿era valorado y considerado de forma positiva por la sociedad? Claro, o sea, ¿cómo le puedo decir? Toda la educación mismo, la educación básica que uno ha recibido, siempre ha sido excelente. Para mí ha sido siempre excelente, porque nos han formado de una manera íntegra y crítica. Y ahora eso ya se ha perdido en diferentes instituciones. Sí, se puede decir, ahora simplemente el joven, ahora que tiene esto de la tecnología, simplemente ya no lee un libro, ya no es como antes. Antes a nosotros nos hacían leer los libros, eh, el resumen, teníamos que dar nuestras experiencias. Ahora, ¿qué pasa con los estudiantes? Van al internet y sacan el resumen del libro y presentan al maestro, eso es todo. ¿Qué se ha perdido? El estudiante ya no sabe ni siquiera leer, ni sabe una lectura comprensiva. Entonces, sí hay muchas carencias en la actualidad. Claro. De ahí la otra pregunta es, ¿qué diferencias y similitudes aprecia usted entre los docentes de su época estudiantil en educación con los docentes actuales? Bueno, pienso que los docentes antiguos, como decimos vulgarmente, ¿no? Han sido maestros de calidad. Tanto los actuales como los anteriores han sido maestros luchadores, maestros muy optimistas que trataban de sacar adelante a los estudiantes. Si existía en el aula a lo mejor problemas con ciertos estudiantes en ciertas áreas, ya sea matemáticas, lengua. Entonces, los maestros siempre estamos prestos para ayudar al estudiante, para que salga adelante. Esa es la experiencia que yo tengo porque había maestros muy buenos en esa época y en la actual también, ¿por qué no decirlo? Y más o menos una diferencia que se podría decir. Bueno, a lo mejor en aquella época no había esto de la tecnología, ¿no? Usted sabe, antes no contábamos con eso. Diferencia, a lo mejor éramos estudiantes más, ¿qué le puedo decir? Más activos, más participativos, creativos. O sea, ciertas cosas como que se ha ido perdiendo en la actualidad. Vamos desde los juegos. Miren, juegos. Ahora el estudiante ya no juega, el niño ya no sabe qué es eso. Ahora se han centrado solamente en el internet, estar horas y horas, pero él no sabe esto de la interacción, el participar, el convivir con los compañeros. O sea, se ha ido desapareciendo todas esas cosas que mi época eran cosas maravillosas. Entonces, mire, si hay una diferencia. Ujú. Ahora más, un poquito sobre su etapa formativa. Sería la docencia o vocación o profesionalización. Si usted para usted ha sido bueno, si es lo que usted quería o por qué es lo que le llamó la atención. Bueno, creo que yo siempre he tenido eso de esa vocación de ser docente. Tenía opción a seguir la carrera de secretaria, físico-matemático, y bueno, pero siempre me centré desde muy pequeña en esto de enseñar a los estudiantes, de ayudar. Entonces, yo creo que desde ese momento mi inclinación fue a seguir la carrera de docencia, de la cual yo no me arrepiento. Es una carrera maravillosa que día a día estamos nosotros aprendiendo. A lo mejor tenemos ciertas equivocaciones, pero lo hacemos con todo el cariño para mejorarla, para superar, hacerles que los estudiantes se mejoren, se superen en todo sentido. Entonces, yo creo que es importante tener esa vocación para tener el éxito como docente. Ujú. De ahí
La otra pregunta es, en cuanto a su formación como docente, ¿cuál es la valoración sobre la calidad educativa que usted recibió? A ver, ¿me puedes repetir la pregunta? Claro, en cuanto a su formación como docente, ¿cuál es su valoración sobre la calidad educativa que usted recibió? Bueno, ¿qué le puedo decir? En la actualidad, yo creo que siempre estamos con la intención de ir cambiando, de ir superando. eh, Esto de los docentes hace mucho tiempo atrás, siempre tenemos que estar actualizándonos, ¿no? En la actualidad estamos siempre capacitándonos para lograr a lo mejor llenar esos vacíos con los estudiantes, adquiriendo nuevas metodologías, nuevos aprendizajes. Entonces, todo eso hay una gran diferencia con lo actual. Ujú. De ahí otra es, ¿existen diferencias entre los docentes del pasado y los actuales en cuanto a su preparación? Bueno, bueno, sabe que los maestros antiguos, como decimos, Ujú, eh, comparando con los actuales, en cuanto a tecnología, pienso yo, en cuanto a tecnología, porque mire, muchas veces hablo personalmente, nosotros no estamos tan actualizados como los maestros, los jóvenes actuales. Hay cierto, ¿qué le puedo decir? Vacío en nosotros, no tenemos esa destreza de manipular los nuevos aparatos tecnológicos, de entrar al internet y tanta maravilla que saben ahora. Entonces, mire, muchas veces nos quedamos atrás un poquito en cuanto a la tecnología, pero bueno, hay maestros jóvenes que están cada día, están actualizándose en estos temas para ayudar a los jóvenes. Pero los maestros antiguos, usted sabe, carecíamos de todas esas cosas, pero a pesar de ello, siempre fueron maestros de excelencia. ujú. Eh, con la siguiente, ¿cree que se deben mejorar los criterios de selección para acceder hoy en día a la carrera de docente? Eh, yo creo que los estudiantes, los jóvenes universitarios, deben pensar mucho la carrera que van a seguir, no solamente a lo mejor lo económico. Dicen, ah, no, yo ahora el maestro está ganando bien, voy a seguir la docencia. Creo que esos jóvenes que tienen esa mentalidad van a tener un fracaso porque no hay esa vocación, ese amor a la juventud, ese amor a la niñez. Entonces, yo creo que debemos pensar muy bien lo que queremos, lo que amamos en especial, porque las cosas nos va a salir de la mejor manera cuando uno está predispuesto, cuando uno lo hace con ganas. Entonces, yo creo que siempre los jóvenes tienen que analizar muy bien esto de qué carrera seguir y porque muchas veces se equivocan y lo hacen de una manera muy irresponsable. Nosotros hemos tenido ciertos jóvenes que han llegado a nuestra institución, no le dan la importancia al estudiante, no les dan la importancia al trabajo, como que hay jóvenes que dejan un vacío muy grande y nos hace pensar. Y a simple vista vemos que, ah, no, ese muchacho como que no tiene esa vocación de docente. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Entonces, yo creo que los jóvenes sí deben tener mucho criterio, analizar y ver, bueno, si esta profesión me llena mismo o simplemente me voy por otro camino y sigo o algo que deseen, ¿no? A lo mejor no con presión o por lo ver lo económico, no, yo creo que ahí sí les lleva al fracaso realmente. Claro, y más que nada es, como usted dijo, si es por vocación, si es que de verdad les gusta. Claro, es que el momento que nosotros estamos trabajando con los estudiantes, nos vamos a topar con buenos estudiantes, a lo mejor estudiantes un poquito dejados. Entonces ahí está nuestro trabajo.
Nuestro trabajo es de ser muy tolerantes con los estudiantes, sobre todo ayudarles a salir, a salir. Es por eso que el maestro no es solamente un maestro de contenidos, maestro de escritorio, el maestro va mucho más allá. El maestro debe ser la persona que se involucra con el estudiante, a lo mejor investiga, bueno, ¿por qué su rendimiento? O sea, el maestro tiene que abarcar todo ese campo, no ser el maestro simplemente de escritorio. Ahí sí debe ser un análisis muy, muy minucioso de cómo debe ser un maestro realmente. Ujú. La otra sección de las preguntas más o menos se trata sobre su visión actual, sobre su profesión y también sobre la educación ecuatoriana. Eh, Bueno, la primera es, ¿cuál es su valoración sobre la actual política educativa ecuatoriana? mire, actualmente yo creo que estamos con esto de el mucho papeleo. Yo sé que la educación busca que haya una educación de calidad, ¿no? Pero actualmente vemos que con experiencia propia, los maestros estamos más en el papeleo, llenar matrices. eh, Muchas veces no nos queda el tiempo para dedicarnos por completo a nuestros estudiantes. Entonces, hablamos de que la educación debe ser de calidez, de calidad, pero muchas veces yo con experiencia, yo trabajo con niños de segundo, tercero y cuarto. Además de eso, soy la líder de la institución y hay muchas obligaciones. Estamos de cada momento llene las matrices hasta las 11, hasta las 12, hasta las 10, hasta las 9. Bueno, ¿y qué horas me dedico a trabajar con responsabilidad con nuestros estudiantes? Entonces mire, ahí. Sí, ahí está bien. Entonces, mire, yo creo que ese también es un problema que debe cambiar esta educación porque es una manera de que nosotros no podemos dar todo el tiempo. Y yo creo que es algo general esto del mucho papeleo y eso debe cambiar, porque nos está quitando tiempo y usted sabe, no estamos trabajando. Mire, hay nomás una diferencia con la educación antigua. Los maestros nos centrábamos tanto a estar trabajando con los estudiantes, a solventar los problemas, pero en la actualidad tenemos que estar en el aula, correr a la computadora, llenar, mandar y vuelta regresa y vuelta otra vez. Entonces, ahí sí y vemos que, o sea, es algo negativo para nosotros. En cuanto a la misión, nuestra misión como docentes prácticamente es buscar en el estudiante esto de que sean críticos, participativos y que todo lo que va adquiriendo, todo lo que va aprendiendo sea utilizado para su vida diaria, ¿sí? Para poder solventar sus problemas. En cuanto a la visión mismo, a la visión nuestra es a lo mejor indicarles o enseñarles, guiarles hacia dónde va el estudiante, hacia dónde vamos, ya sea a lo mejor en metas a corto, largo plazo, pero siempre pensando en el futuro del estudiante. Esa es nuestra visión. A lo mejor enseñarles esto de mantener, de cimentar esto de los valores que se está perdiendo en la actualidad. Entonces, nuestra visión es hacia allá. Por ejemplo, en educación inicial, desde ahí se parte. En cuanto a educación inicial, ¿qué estamos? Enseñándoles a que se desarrollen en un ambiente armónico, afectivo, formativo, de desarrollo de habilidades. Entonces, desde ahí, desde los niños de 3 años, eso va a ser un cimiento, se puede decir, para que los estudiantes vayan a educación básica, media, superior, pero son esas las bases importantes para
a lo mejor futuros profesionales, ¿no? Ujú. Ahora usted, como docente, ¿usted siente un respaldo por el Ministerio de Educación y asimismo por los centros educativos y parte de los padres de familia? Bueno, de parte del ministerio sí tenemos todo el apoyo, de la misma manera del distrito. Cualquier problema que presentemos, ellos siempre están ahí pendientes de los docentes, de los líderes, para solventar cualquier eh, eh, problema que se presente, darnos las soluciones oportunas. En cuanto a los padres de familia, ¿qué le puedo decir? Que sí hay un vacío, se puede decir, porque hay que luchar mucho con los padres de familia. Hay padres que no quieren participar, no quieren intervenir en las actividades eh, a lo mejor, o sea, hay un distanciamiento de los padres. En nuestra institución tenemos que poniéndoles hasta unas multas para esto de la limpieza. Usted sabe, rural, donde no tenemos conserje. Entonces nosotros, que los maestros, para que los maestros trabajen conjuntamente con los padres de familia. Entonces hay que empujarles un poquito a los padres de familia para que participen con nosotros, para que nos ayuden y también se responsabilicen sobre los problemas de sus hijos, porque en la actualidad hay mucha rebeldía, entonces nosotros como docentes tenemos que estar muy pendientes de esas situaciones y llamar al representante, para que el representante conozca cómo está su niño, cuáles son los problemas y de esa manera yo creo que ahí también podemos salir adelante como institución, involucrándoles en todo a los padres de familia y que se responsabilicen de las conductas de sus hijos, a lo mejor de deberes, tareas, lecciones que muchas veces no presentan. Entonces, yo creo que la escuela, el padre de familia, tienen que estar y el estudiante tienen que estar muy unidos para trabajar. ¿La sociedad actual valora adecuadamente la profesión de docente o usted se siente en sí que la sociedad sí valora o que no? Eh, Sabe que no, en la actualidad hemos perdido eso los docentes, hemos perdido. Yo creo que no solamente mi criterio, sino de muchos docentes, donde que ya no podemos alzar la voz al estudiante, donde ya no podemos llamar la atención. Ahora nos topamos con estudiantes muy agresivos, un tanto altaneros, y si nosotros como docentes llamamos a los representantes, mire, se ve que el padre de familia no reconoce los errores del hijo. Entonces, mire, prácticamente el profesor ha perdido esa fuerza que tenía antiguamente. Entonces, mire, el padre de familia actual no le coge al hijo, a lo mejor, no le digo en cuanto al maltrato, porque estamos a contra, ¿no? Pero sí ¿cómo le digo? En controlar. Ahora no se puede decir absolutamente nada, aunque el hijo cometa errores, pues el padre de familia no reconoce. ¿Quién es el que queda mal? Es el docente. En muchas situaciones se ve eso, en muchas instituciones estamos padeciendo esto de estudiantes muy agresivos. O sea, hay mucha agresividad en los estudiantes y el que importismo de los padres de familia. Así, mire, ¿a dónde vamos así con los estudiantes? Si no hay el apoyo del padre de familia, el corregir a su hijo. Entonces, eso sí, sí puedo decirle que hay ese problema en cuanto a la educación de los docentes, en cuanto al trabajo mismo de los docentes. Para usted, ¿cree usted que los docentes actuales están motivados
También cuáles son las causas de esa desmotivación que algunos tienen y qué se debería hacer para mejorar esa situación. Bueno, yo creo que depende del maestro en cuanto a la motivación, porque muchas veces a lo mejor hay equivocaciones en nuestro trabajo diario, pero nunca dejamos esto que es tan importante, la motivación. Si no hay si no hay esto, ¿qué le puedo decir? Nos vamos al suelo, tanto docentes como estudiantes, como padres de familia. Yo creo que lo importante como docente es esto de la motivación. O sea, en todo, diariamente, nosotros no podemos dejar a un lado. Eso es lo que inyecta al estudiante a seguir. Entonces, yo pienso que el maestro siempre, siempre tiene que estar con la palabra esta de motivación. ¿Para qué? Para luchar y sacar adelante a todos los estudiantes. A pesar de que muchas veces nos equivocaremos, sí, somos personas. Entonces, pero nos sirve para dar un paso hacia adelante. Usted sabe, siempre los errores nos sirven para mejorar nuestra vida académica, nuestra vida personal. Claro, y más que nada, como, o sea, lo que dijimos antes, que tengan la vocación, eso más que nada. Claro, eso mismo, esto de la vocación, yo creo que es la herramienta fundamental para lograr el éxito en nuestro trabajo. Ujú. La otra pregunta es, después de su experiencia profesional, ¿volvería a ser docente? Sí, sabe que sí, yo amo mi trabajo, me siento muy satisfecha cuando las cosas están bien en mi institución, cuando mis niños han logrado nuestros objetivos, nuestras metas que nos hemos planteado. Entonces, hay ese sentimiento tan maravilloso que es la satisfacción. Entonces, sí, yo sí siguiera con esa misma carrera, eh, porque es la mejor, para mí es la mejor. Ujú. Y ya para terminar, la última pregunta es, ¿cuál es su perspectiva sobre el papel del docente y la educación en un futuro próximo? Como docente, a lo mejor de que el maestro siga capacitándose, ¿sí? Que haya esa voluntad de los maestros, la voluntad nuestra de capacitarnos, porque eso nos va a servir para mejorar nuestro trabajo. En cuanto al ministerio, que que haya un cambio en esto del trabajo del docente, de llenarle de muchos papeleos, porque eso es también una traba para seguir adelante, ¿no? Eso es algo que nos está molestando a nosotros. Entonces, yo creo que eso es, en cuanto a la educación, que haya esto de las capacitaciones continuas para mejorar, porque eso sí es importante. El maestro actualizado va a tener nuevas herramientas, nueva metodología para poder formar a lo mejor estudiantes más críticos, más participativos, activos, se puede decir. Entonces, mire, esa fuera una proyección que no debemos olvidar. Muchísimas gracias. La verdad, le agradezco mucho y por su tiempo. Mm, Ya, ya, mi Ariel, muchísimas gracias a usted y bueno, que le sirva a lo mejor estas experiencias que hemos adquirido con el tiempo, porque usted sabe, día a día vamos aprendiendo como docentes, a pesar de equivocarnos, pero bueno, es nuestro trabajo maravilloso, el trabajar con los niños, con los adolescentes, universitarios, me parece una tarea excelente y a usted le felicito éxito a lo mejor en sus estudios y en la carrera que va a seguir. Espero que lo culmine y tenga lo importante que es la vocación.
Y eso lo ¿Ya? tendré presente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Chao. Gracias, hasta luego.